Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Les saluda el doctor David el día de hoy, 14 de febrero del 2022. Feliz Día del Amor y la Amistad. Y bueno, si estamos aquí, vamos a aprovechar la plática del día de hoy para público en general, biomagnetismo emocional. Voy a compartir la pantalla. Ahí está ya. Y esta es una plática que nos han pedido mucho y que seguramente va a ser de ayuda para aquellas personas que están practicando biomagnetismo como para aquellas personas que se están beneficiando de él también. Entonces, el día de hoy quizá nos sintamos identificados un poco con esta imagen, porque si estamos aquí, son 8 de la noche, bueno, pues a lo mejor estamos teniendo un problema en nuestra relación de pareja, o en una relación afectiva con nosotros mismos, con nuestra familia, etcétera, y podamos llegar a sentirnos como se siente Ralph en esta imagen, ¿no? Eso es bastante común, el sentirse no tan equilibrado y no tan balanceado desde el punto de vista emocional. Eso es perfectamente normal y humano y es algo que afortunadamente se puede trabajar. Me dicen que no se escucha, pero me parece que sí, ¿no? ¿Sí me están escuchando? A ver si me pueden confirmar si se está escuchando. Sí, muy bien. Ok. Bueno, si no pueden escuchar, recuerden que estos videos se suben a YouTube y ahí lo podrán revisar el día de mañana. Generalmente cuando nosotros vamos a una sesión de psicoterapia, una sesión de organización emocional, estamos intentando buscar que nos quiten esa emoción que tanto nos aflige, emociones de tristeza, de angustia, de preocupación, de apego, etcétera. Sin embargo, no es tan sencillo como nos gustaría que fuera, ¿no? A veces nos gustaría que el psicólogo o el psicoterapeuta, o en este caso el biomagnetista, se metiera a nuestro cerebro, quitara ahí unas neuronas y dijera, bueno, no vas a volver a sentir más esta emoción. Sin embargo, es una situación que hasta el día de hoy, pues no es posible realizar una cirugía emocional, ¿no? Quitar una emoción y volver a cerrar el cráneo y listo, se acabó la ansiedad, se acabó la depresión, etcétera, ¿no? Tenemos que trabajarla de una manera global, de una manera íntegra. Entonces, para ello es muy importante entender que la salud emocional es tan importante como la salud física. Entonces, siempre es imprescindible acudir a ayuda en caso de que nosotros la requiramos y siempre de preferencia con un profesional de la salud emocional. En este caso, el biomagnetismo emocional o la plática que vamos a tener el día de hoy va enfocado principalmente en complementar el trabajo de los profesionales. Vamos a ver cómo se puede dar esto. Antes de iniciar, lo que les comentaba, ante cualquier situación o contexto de salud emocional, siempre vamos a recomendar nosotros visitar a un profesional de esta área, ya sea un psicólogo, un psiquiatra, un psicoterapeuta, alguna terapia específica para lo que nosotros necesitemos, terapia de pareja, terapia familiar, cognitivo-conductual, constelación, incluso terapias holísticas, ¿no? Podemos intentar coaching, constelación familiar, psicología positiva, etcétera. Bueno, el biomagnetismo va a representar únicamente un complemento que va a promover principalmente relajación y balance emocional, pero desde el punto de vista energético. Con energético nos referimos a un balance electromagnético, ya que desde el punto de vista energético informacional, bueno, los campos magnéticos también llevan información. Entonces podemos equilibrarlos y en cierta manera contribuir a este balance emocional tan deseado por parte de todos nosotros. Tenemos 4 opciones para aplicar imanes. La primera opción sería colocar imanes antes de una sesión con nuestro psicoterapeuta, ya sea para estar más tranquilos durante la sesión. Puede ser que a lo mejor va a ser la primera vez que acudamos con nuestro psicólogo, con nuestro psicoterapeuta y estemos muy nerviosos.
o que ya sea la quinta o la sexta vez, pero queramos platicar algo más íntimo, algo más profundo. Entonces podríamos colocar imanes antes de la sesión con nuestro psicólogo, con nuestro psiquiatra, con nuestro psicoterapeuta, porque a lo mejor es una situación muy íntima que nos gustaría estar más preparados para poder comunicarla, por lo menos estar más tranquilos, más relajados, sin necesidad de tener síntomas de ansiedad o estrés tan presentes antes de la sesión. Entonces, de por sí, los psicoterapeutas están trabajando mucho el tema de la confianza y el tema de sentirse bien al momento de intimar este tipo de historias, este tipo de anécdotas, de contextos, etcétera. Bueno, nosotros podemos ayudar a estar un poco más tranquilos antes de la sesión y que sea más llevadero. También podríamos colocar imanes después de la sesión de psicoterapia. Esto sobre todo para tener una asimilación más complementaria hacia la terapia que estemos llevando, ya sea cognitivo-conductual, psicoanálisis, psicoterapias, etc. Entonces, muy importante que sepamos que el biomagnetismo es una terapia integrativa, es decir, que podemos colocar imanes antes de visitar a nuestro psicoterapeuta o después para complementar esta línea principal de atendimiento de la salud mental. Podríamos también tener una opción 3 que sobre todo se recomienda para las personas que ya saben colocarse imanes, que sería colocarse imanes antes y después. Antes y después, siempre decimos antes y después de una cirugía, antes y después de un viaje al extranjero, antes y después de un evento importante que a lo mejor puede requerir en mucha concentración, mucho desgaste, como por ejemplo una entrevista de trabajo. Bueno, yo puedo colocar imanes antes y después de la entrevista de trabajo para estar más tranquilo, para estar más concentrado, para tener mejor oxigenación, para estar más equilibrado emocionalmente. Antes y después de una entrevista de trabajo, antes y después de un viaje al extranjero para fortalecer mi sistema inmunológico, antes y después de un, este, de una cirugía también para disminuir dolor, inflamación y para estar en las mejores condiciones antes y después de un procedimiento médico. Y bueno, también antes y después de acudir con nuestro psicólogo, nuestro psiquiatra, para estar en las mejores condiciones y tener el máximo aprovechamiento de este tipo de psicoterapias. Ahora, existe una cuarta opción que todavía no se ha implementado del todo, pero que sin embargo algunos biomagnetistas, psicólogos o psicoterapeutas están empezando a experimentar, que es el hecho de colocar imanes durante la misma sesión de psicoterapia. Principalmente pueden colocar imanes de relajación o imanes de balance emocional. Entonces, en estos casos, a veces el psicólogo biomagnetista coloca los imanes y al mismo tiempo que va haciendo la entrevista psicológica o va orientando al usuario. Esto es algo muy nuevo y puede hacerse también, sobre todo si no interfiere con el usuario, ya que los imanes pueden durante la sesión producir demasiada relajación y a veces el usuario pues se queda dormido sin pensarlo mucho, sin planearlo mucho. A veces la terapia puede también obstaculizar un poco la sesión de psicoterapia. Sin embargo, cuando hay usuarios que padecen de ansiedad o de pronto están muy nerviosos durante la terapia, pues podría ser una excelente opción de complementar ambos, aunque no es necesaria y no porque se haga va a ser mejor. Podemos, vuelvo a repetir, hacerlo antes y después. Nosotros, yo en lo particular recomendaría colocar los imanes antes de la sesión psicoterapéutica. La segunda opción se me hace también una buena opción, colocarlos después. Lo ideal sería colocarlos antes y después si tuviéramos ya las herramientas, si tuviéramos sobre todo los puntos, ¿no? Un poco de conocimiento de la anatomía, de qué puntos colocar en caso de relajación. Y bueno, con esto quiero continuar que nosotros tenemos en biomagnetismo muchos protocolos, protocolos gastrointestinales, protocolos neurológicos, protocolos de fortalecimiento inmunológico, además de que hacemos rastreos para saber exactamente bien dónde colocar los imanes y saber en qué áreas del cuerpo tenemos que poner mayor atención. Pero principalmente en biomagnetismo emocional nos vamos a enfocar principalmente en relajación y en cuestiones emocionales o puntos emocionales. En la cuestión de relajación, tanto los puntos o los protocolos que nosotros utilizamos están enfocados, número uno, en disminuir la tensión muscular, la tensión del cuello, la tensión de las lumbares, la tensión de los músculos
también de las manos, de las piernas, etcétera. Cada vez que colocamos imanes aquí en el cuello, pues tiende a relajarse muchísimo la zona abdominal, la zona lumbar, la zona de las manos también tienden a relajarse cada vez que colocamos imanes en estas zonas y eso ya nos va a ayudar a tener un mejor desenvolvimiento dentro de nuestra psicoterapia. También podemos colocar imanes a nivel cerebral para aumentar concentración y memoria y de esa manera tal vez tener un mayor enfoque durante la psicoterapia, es decir, tener mejores recuerdos durante la terapia psicológica, estar un poco más atentos a esa introspección que podemos llegar a hacer con nuestro psicólogo o con nuestro psiquiatra y también nos va a ayudar a retener mucha de la información que a lo mejor nuestro terapeuta podría indicarnos al final de la sesión. Ahora, también con todo esto, vamos a decir que los protocolos de relajación mejoran el contexto terapéutico para aceptar este tipo de terapias. Y es que actualmente muchas psicoterapias tienen connotaciones que no son correctas, connotaciones esotéricas, connotaciones extremistas o extremas, como por ejemplo, es que si vas al psicólogo o al psiquiatra es porque estás loco. No, claro que no. Muchas personas requerimos ir con psicoterapeutas, no porque estemos locos, sino porque estamos atravesando un momento difícil, la pérdida de un familiar, un duelo, una ruptura amorosa, un divorcio, o simplemente porque tenemos mayor presión en el trabajo y requerimos descargarnos, requerimos organizarnos mental y emocionalmente para poder sobrellevar esta tensión o esta carga, o simplemente para organizar nuestro entorno y nuestra vida. Entonces, la relajación es muy importante para el aprovechamiento de otro tipo de terapias, principalmente de las psicoterapias. Y por otro lado, también entender que el cuerpo guarda información. Nosotros somos como un disco duro. Tenemos muchas células en el cuerpo, millones de células, y todas estas células en conjunto pueden guardar información emocional que a veces puede ser para nuestro favor, pero en otras ocasiones pueden atender un problema específico. Entonces nosotros podemos colocar imanes para disminuir esa carga emocional, energético, informacional en los usuarios. Entonces, de manera que si predomina un sentimiento de tristeza, de miedo, de enojo, bueno, con los imanes podemos disminuirlo, no eliminarlo, no lo vamos a eliminar, pero sí podemos moderarlo de manera que el usuario puede tener un mejor control, sobre todo si lo complementamos con las técnicas de gestión emocional de un profesional de la salud emocional. Entonces, muchas veces nuestro psicólogo nos puede dar herramientas para controlar estas emociones, para controlar estos pensamientos, pero una forma de complementar estas herramientas es también moderando la intensidad con la que nosotros podemos llegar a sentir enojo, tristeza, miedo, etcétera, ya que estas emociones también tienen o forman campos electromagnéticos y nosotros al colocar imanes en los sitios específicos para esa emoción en particular, podríamos ya tener una excelente complementación. Entonces, un biomagnetista puede colocar imanes para moderar la intensidad emocional de la persona que está sintiendo, en caso de que la emoción sea muy fuerte, y también nos pueden ayudar sobre todo en biomagnetistas ya de segundo nivel, pueden ayudar a identificar qué situaciones o qué emociones el paciente puede trabajar con su psicoterapeuta. Un biomagnetista no es una persona que resuelve o entrega herramientas emocionales. No, es una persona que detecta ciertas cuestiones emocionales que pueden llegar a entorpecer el trabajo de los imanes, pone especial atención en ello y deriva a una persona que sea profesional en el área. Bueno, con esto quiero platicar acerca de los 3 tipos de comunicación que hay en el área de las ciencias de la salud, pero principalmente en el biomagnetismo. En el biomagnetismo nosotros tenemos 3 tipos de comunicación específica, que es la comunicación profesional, o la comunicación médica o psicológica. Aquí, por ejemplo, este tipo de comunicación nosotros la utilizamos sobre todo para dar clase, para ver
ciertos temas. En este caso, por ejemplo, un concepto podría ser un trastorno, ¿no? Trastorno de ansiedad, trastorno límite de la personalidad, esquizofrenia, paranoia, etc. Todos estos son conceptos médicos o psicológicos o psiquiátricos. Ajá. Estos términos generalmente no se comunican con las personas de nuestro entorno porque se pueden asustar. Alguna vez un médico me contó que escribió en la receta, probable pielonefritis aguda, tomar este antibiótico cada 8 horas por 7 días. Listo. Bueno, la persona quedó muy asustada porque leyó en su receta que decía pielonefritis aguda y esa persona pensó que era una enfermedad incurable, una enfermedad severa, que era más o menos algo relacionado al cáncer, etc. Pielonefritis aguda es la forma de decir infección de vías urinarias. Pero nosotros ya sabemos como médicos que con nuestros pacientes debemos utilizar un lenguaje que ellos puedan entender. Y entre médicos utilizamos un lenguaje ya más profesional. Entonces no podemos mezclarlos porque a veces suceden este tipo de situaciones donde los pacientes se sienten muy amenazados o hasta con miedo. Entonces, el lenguaje médico o psicológico se utiliza sobre todo en las clases de medicina, en las aulas de psicología, para relacionarnos como profesionales. Luego, los biomagnetistas utilizamos un lenguaje técnico que usamos sobre todo entre biomagnetistas para la colocación de los imanes. Por ejemplo, yo a un ayudante de biomagnetismo le diría, ok, vamos a colocar el par biomagnético temporal-temporal con doble polaridad, por favor. Y colócalo con una simetría recíproca. Imagínense. Todos estos términos toman horas y también horas de teoría y horas de práctica poder entenderlos. El hecho simplemente de decir coloca temporal con doble polaridad, con simetría recíproca, eso puede llegar a tomar hasta unas 10 horas de teoría y de práctica. Y lo único que dije fue coloca negativo y positivo, coloca el negro y el rojo en el temporal derecho y el negro y el rojo en el temporal izquierdo, pero de manera que se encuentren los colores entre ellos. Entonces, ¿qué sucede? Que de pronto este lenguaje técnico pues sí va a requerir obviamente de un adiestramiento, va a requerir de un curso de biomagnetismo de 120 horas para que nosotros podamos entender este lenguaje técnico. Entonces, este lenguaje se maneja entre biomagnetistas, no se utiliza con personas, público en general o con personas, con pacientes, porque tienden ellos también a confundirse, ¿no? Pueden llegar a pensar cosas que no son, pueden llegar a pensar cosas que predisponen a la ansiedad o predisponen de pronto a la confusión por el hecho de usar términos tan complicados. Sin embargo, la comunicación que todos los profesionales de la salud utilizamos con nuestros pacientes es una comunicación empática, en la cual se utilizan palabras de fácil acceso y de familiarización con los pacientes que pueden ellos interpretar de una manera correcta, de una manera tranquila, sin despertar inseguridades. Aquí, por ejemplo, yo a mi paciente le puedo decir, parece que estamos identificando puntos de estrés, estamos trabajando puntos de relajación, o en este caso el diálogo dice, parece que se identifican en el rastreo puntos emocionales de apego, te sientes familiarizado o te sientes familiarizada. Entonces, si se fijan, la comunicación empática también es algo que se trabaja y que si tenemos un terapeuta, ya sea biomagnetista, psicólogo, médico, etcétera, que no se comunica con nosotros de manera empática, es porque le hace falta trabajar también esa parte y ese problema lo podemos tener todos. Yo cuando salí de la carrera de medicina, pues nadie me explicó esto y yo hablaba como un médico, explicaba las cosas como médico y me comunicaba de una manera profesional, pero no empática. Yo pensaba que estaba haciendo las cosas bien, pero con el tiempo me di cuenta que mis pacientes adolecían las consultas, es decir, no se quedaban tranquilos, mejoraban sus síntomas, pero quedaban inquietos. Entonces, poco a poco fui aprendiendo a comunicarme de una manera más correcta para que mis pacientes pudieran tener un mejor aprovechamiento, ya sea de mis conocimientos médicos o del biomagnetismo.
Ujú. Entonces, para eso es tan muy importante hacer una transformación terapéutica del lenguaje. Por eso es que se estudia el segundo nivel, es tan importante. Entonces, por ejemplo, nosotros desde el punto de vista médico, psicológico, podemos decir, bueno, esta persona parece que tiene un trastorno de ansiedad, o sea, podemos pensarlo, ¿no? Desde el punto de vista técnico, como biomagnetistas, nosotros podemos encontrar puntos de estrés. Oye, ya te revisé y salieron 10 puntos y 7 fueron de cuestiones de estrés, cuestiones aquí de contractura en el cuello, en las lumbares, cuestiones a nivel neurológico, etcétera, pero me están saliendo puntos muy marcados de estrés. Entonces, a nivel ya empático, ya con nuestros usuarios, podemos decir, ok, estamos trabajando puntos de relajación o puntos de balance emocional. Entonces, si se fijan, un biomagnetista tiene que ser una persona que tiene que hacer este tipo de transformaciones terapéuticas del lenguaje para poder también transmitir la parte terapéutica del biomagnetismo. Ser biomagnetista no nada más es ir y colocar imanes y listo. No, es aprender a interpretar el lenguaje que está más arriba del biomagnetismo, que es el lenguaje psicológico o médico, el lenguaje que está a su nivel, que es el lenguaje técnico, y el lenguaje que está por debajo de él, que es un lenguaje empático, que es el que utilizamos, vuelvo a repetir, con nuestros pacientes. Muchas veces nosotros vamos a encontrar algunas aplicaciones en Internet. Esta, por ejemplo, es una aplicación que nosotros vendemos en los dispositivos iOS y Android. Y en estos dispositivos vienen, por ejemplo, esta aplicación que es Guía de Pares Biomagnéticos. También en nuestra escuela vendemos nuestros libros. Y ahí de pronto cuando uno compra estas aplicaciones o compra estos libros, podemos llegar a leer información muy técnica, muy técnica. Y esa información técnica es para las personas que están estudiando biomagnetismo con nosotros. Si de pronto nosotros no estamos tomando estos cursos y de pronto compramos un libro muy avanzado para nuestro nivel inicial, podemos llegar a confundirnos, ya que gran parte de estos conocimientos requieren de una transformación terapéutica del lenguaje. Si yo compro la aplicación y veo en la aplicación que encuentro una asociación de puntos y que dice ahí par de la avaricia, esta es una información técnica. No quiere decir que mi paciente sea avaro si yo encuentro en un rastreo estos puntos en mi paciente. Nosotros tenemos que hacer una transformación terapéutica del lenguaje y entender que avaricia fue a lo mejor el primer término con el que se encontró esta asociación de puntos, pero que nosotros debemos buscar una interpretación que sea más adecuada para nuestro usuario. Entonces, si yo llegase a encontrar algunos puntos relacionados a la emoción o a la situación de avaricia en el usuario, no le voy a decir así, oye, platícame tu vida, ¿por qué eres tan avaro? Pues, obviamente no, las personas se pueden sentir mal. Lo que yo tengo que decir es, sobre todo después de 2, 3 sesiones, que estos puntos pudieran llegar a aparecer con una gran predominancia, entonces sí preguntarle o hacer el comentario de, a lo largo de estos 2 o 3 rastreos, me llama la atención como biomagnetista que en el rastreo se identifican puntos relacionados a la emoción de apego o puntos relacionados a la consecución de objetivos. ¿Te sientes familiarizado? ¿Te sientes familiarizada? Pues sí, la verdad es que sí. Yo me gustaría ya terminar mi maestría, ponerme a trabajar y siento que no avanzo, ya pasaron 6, 7 años y no puedo conseguir dinero y ya necesito trabajar. Bueno, lo estoy encontrando en el rastreo, al parecer es importante y me marca bastante, entonces pudiéramos más adelante o en este momento también buscar una ayuda de organización emocional. Aquí es muy importante el lenguaje empático porque si nosotros decimos al paciente, te recomiendo que acudas con un psicólogo. Aquí en México y en Latinoamérica todavía se tiene mucho ese estigma de que ir con un psicólogo es sinónimo de estar loco. Y no, no se trata de eso. Esto está fuera de la realidad, es un mito, es algo que tenemos que erradicar por completo. Nosotros podemos ir a un psicólogo, no necesariamente porque estemos locos, o aunque lo estemos, pues nosotros podemos ir y eso no es denigrante, eso no es algo que nos inferiorice, al contrario, estamos
preocupándonos por nuestra salud emocional. Y como muchas veces se toma a mal, es por eso que a veces también en este lenguaje terapéutico hacemos la transformación. En vez de decir al paciente, bueno, encontramos puntos emocionales, ve al psicólogo, decimos, encontramos puntos emocionales, ya los estamos trabajando para moderar la intensidad de estas emociones, pero sí sería bueno o es recomendable que acudamos a una organización emocional en caso de que lo consideres necesario, ¿no? Puede ser alguna psicoterapia, puede ser psicología, psiquiatría, constelación familiar, psicología holística, etcétera, lo que consideres más pertinente. Pero me llama mucho la atención que pues, en estas 2 o 3 sesiones de biomagnetismo me costó trabajo corregir algunos puntos y lo que estoy analizando es que la parte emocional influye mucho en esta situación en particular, ¿no? La parte gastrointestinal, o la parte neurológica, la parte de concentración, y no me permite corregir electromagnéticamente tu cuerpo de la manera más óptima posible, de la manera más eficiente posible, pero al final se pudo corregir, simplemente que es importante poner atención en esta situación emocional en particular, ¿no? ¿Por qué? Porque las emociones también nos echan a perder un poco el trabajo nosotros como biomagnetistas. Acuérdense que la salud es un todo y si de pronto una emoción muy predominante como tristeza, enojo, melancolía, lo que sea, nos afecta demasiado a nosotros como usuarios, bueno, la terapia de biomagnetismo también va a perder efectividad terapéutica, va a ser más difícil corregir ciertos puntos importantes en nuestros usuarios. Entonces, por eso vamos de la mano también de la parte emocional. No nos metemos de lleno a la parte emocional, pero podemos identificarla, podemos moderar la intensidad de la emoción y podemos derivar a una persona que pueda darnos las mejores estrategias de organización emocional. Por ejemplo, aquí vemos otra, ¿no? Tenemos puntos de agresividad, a veces podemos identificarlos en el rastreo y no le vamos a decir, oye, encontré pares de agresividad, dime, ¿a quién estás agrediendo? Pues no, no se trata de eso, la terapia de biomagnetismo emocional. Se trata de ser empáticos y de poder decirle a nuestro usuario, estamos encontrando puntos de irritación, puntos de impulsividad, te sientes familiarizado, es importante a lo mejor que lo podamos identificar, que lo podamos empezar a trabajar. Tal vez este no es el espacio adecuado, pero, o tal vez sí, porque podemos ser biomagnetistas psicólogos o biomagnetistas psiquiatras o tener algún diplomado o alguna entrenamiento en psicología y eso ayudarnos mucho, ¿no? También a complementar esta terapia. Pero si no, tampoco es necesario tenerlo. Si no lo tenemos, podemos derivarlo a un profesional de la salud emocional. Sobre todo se recomienda derivar ya una vez que completamos nuestro ciclo terapéutico como biomagnetistas, que es de alrededor entre 3 a 5 terapias. Ya cuando terminamos de hacer 3 terapias en el lapso de un mes, en el lapso de mes y medio, en fin, ya podemos hacer este tipo de análisis y decir, ok, lo emocional me está marcando mucho, en particular son estas 2 emociones que me están marcando de más. Recomendaría que podamos identificarlas, trabajarlas, gestionarlas con herramientas profesionales. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer un biomagnetista a nivel emocional? Bueno, primero podemos ayudar colocando imanes a nivel de desintoxicación, obviamente, para que esa irritación, para que esa emoción no sea tan predominante. Podemos colocar imanes para el tema de relajación, para tener un mejor aprovechamiento, un mayor aprovechamiento de las psicoterapias. Podemos colocar imanes a nivel gastrointestinal, ya que muchas veces la ansiedad y ciertas emociones van a manifestarse ahí con gastritis, colitis, inflamación, distensión, estreñimiento, diarrea, y todo eso también podemos regularizarlo y obviamente va a ir sumando beneficios en nuestro balance emocional. También las emociones pueden afectar nuestro estado inmunológico y con imanes podemos ayudar a tener un mejor balance para combatir precisamente ciertas enfermedades. Y también a nivel neurológico, sobre todo cuando el usuario padece de alguna enfermedad psiquiátrica, esquizofrenia, paranoia, demencia senil, etcétera, podemos colocar imanes para que esos síntomas también aminoren y el tratamiento psiquiátrico pueda ser más efectivo.
Finalmente, nosotros vamos a derivar siempre con un psicoterapeuta, con un profesional para poder apoyarnos, ya que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, cada quien tiene que dedicarse a su área. Yo como biomagnetista no le voy a tapar las muelas a mi paciente, no le voy a hacer un papá Nicolau a mi paciente mujer, no voy a hacerle una graduación de lentes, no. Tampoco voy a generar las herramientas emocionales si yo no tengo la capacidad de poder gestionarlas con mis pacientes. Yo no tengo un diplomado, un curso, etcétera, ¿no? Una licenciatura, en fin. Además de que eso puede ser peligroso. Si nosotros como biomagnetistas empezamos a fungir como psicoterapeutas, eso ya incurre en un delito que se llama usurpación de profesión. Entonces nosotros no debemos actuar como psicólogos si somos biomagnetistas. Debemos aprender a identificar esos patrones, a identificar que algo emocional está afectando y derivar. Pero eso sí, podemos ayudar a complementar y tener un mejor aprovechamiento de la psicoterapia. Y ahora sí, si nosotros llegamos con un psicoterapeuta, podemos trabajar muchas cosas, como la formulación de objetivos, para saber qué problemas podemos ir enfrentando y en qué momento. También podemos identificar ciertos patrones mentales que detonan emociones y acciones perjudiciales o que no son equilibradas en nuestras vidas. Podemos también adquirir una mejor gestión emocional de esas emociones que generalmente predominan en nosotros, que pueden ser muy características, la tristeza, el enojo, la impulsividad, en fin, podemos encontrar una mejor estrategia emocional para poder sobrellevarlas día con día a través de una planeación adecuada, saber también observar el entorno que nos rodea y darle una interpretación diferente que nos permita tener mayor balance y bienestar en nuestras vidas. Y por último, también si es necesario, bueno, una referencia también hacia un profesional dentro de la misma psicoterapia. Tal vez nuestro psicólogo es muy bueno, pero requiere referenciarnos para recibir un medicamento, para alguien más profesional, para tal vez una terapia familiar o alguien experto a lo mejor en autismo en adultos, porque estamos detectando algunos puntos importantes. Bueno, pues también un psicoterapeuta va a ser la persona más adecuada para poder referir todavía a un nivel más elevado. Y bueno, por último, comentarles que les agradecemos mucho. Hay muchas personas conectadas. Se ve que es un tema que les ha interesado bastante. Vamos a tener una plática para biomagnetistas, solamente para biomagnetistas, el 5 de marzo de 10 a 12 del día, de 10 de la mañana a 12 del día, solo para biomagnetistas goizianos, para si quieren tener mayores informes, pueden pedirlos vía WhatsApp a este número, 55 41 41 58 60, y ahí les vamos a estar dando informes acerca de cómo manejar más este tema emocional con nuestros pacientes, cómo revisarlos de manera más profunda, encontrar de pronto puntos más específicos para una cuestión en particular, autismo, ansiedad, depresión, etcétera. Y también cómo ir llevando esta entrevista con nuestros usuarios. Si ustedes estudiaron con nosotros hace 5 o 10 años, bueno, pues es una excelente oportunidad para actualizarse. Y si no, si ustedes no han estudiado con nosotros, bueno, les recomiendo mucho que también pidan informes de nuestros cursos, ya sea si son público en general, bueno, pues cursos de primer nivel. Tenemos algunas fechas aquí en la diapositiva. Vamos a tener un curso del 21 al 25 de febrero en Guadalajara, Jalisco, es el más próximo. Posteriormente en Playa del Carmen, Ciudad de México, Tijuana, en fin. Y si ya han tomado el primer nivel, bueno, y se interesan en el segundo nivel, acuérdense que en el segundo nivel vemos más la parte emocional, la profundidad. En primer nivel vemos más la parte emocional de manera superficial, lo atendemos, sabemos qué imanes colocar en esos casos, pero en segundo nivel vamos un poquito más profundo. Entonces, les dejo aquí las fechas y vamos a ir a la sección de preguntas. Si tienen alguna pregunta, bueno, pues nos la pueden hacer aquí con nosotros. Dice aquí, estoy tratando varios síntomas hormonales, gastrointestinales, ginecológicos, colocando imanes un día sí, un día no, en fin. ¿Puedo alternarlos a diario por tiempo indefinido o no es recomendable tratar a diario con diferentes protocolos por tiempo indefinido? Una pregunta muy técnica, ¿no? Es bueno colocar imanes
todo el tiempo? Esa es la pregunta. Y la respuesta es que depende. Eh, si es una persona que requiere de un tratamiento más intenso, bueno, podríamos valorar el colocar imanes todos los días, incluso 2, 3 veces al día. Pero algo importante en cualquier terapia, no solamente en el biomagnetismo, sino en cualquier terapia, es el descanso. El descanso es fundamental para el ejercicio, para la alimentación, para el aprendizaje, para las terapias, para los imanes, etc. ¿Cómo administrar el descanso? Cada persona va a ser diferente. Va a haber personas que si se van a dedicar a estudiar, con 2 horas de estudio intenso para ellos es más que suficiente y no necesitan más. Pero va a haber otras personas que requieran 6 horas de estudio. Y cada quien va a interpretar estas horas de estudio o va a asimilar estas horas de estudio de manera diferente. Va a haber personas que con 6 horas van a estar muy cansadas y se van a tardar en recuperar 2 o 3 días. Y va a haber personas que con 6 horas de estudio al siguiente día ya estén como nuevos. Yo en lo particular, si estudio mucho, requiero mucho descanso también, me agoto. Entonces yo prefiero estudiar poco, prefiero administrar mis descansos de una manera más espaciada. Si me coloco imanes hoy, prefiero descansar mañana y al día siguiente vuelvo a colocar imanes en caso de que lo necesite. O si no, pues con 1 o 2 veces por semana es más que suficiente. Pero, vuelvo a repetir, la administración de descansos en cualquier terapia es fundamental. Todo en exceso hace daño y el biomagnetismo, cuando colocamos muchos imanes por mucho tiempo, aunque no produzca daño, deja de producir efecto terapéutico, ya que el cuerpo se satura. Existe algo que se llama saturación magnética y eso quiere decir que todos los sistemas biológicos, todos los sistemas en particular, en algún momento dejan de tener influencia del campo magnético y es momento pues de tomar un descanso. Eso no quiere decir que nos va a hacer daño el colocar imanes, ¿no? Simplemente que ya no tiene un aprovechamiento, ya no tiene un aprovechamiento útil. Es como si esta clase durara 6 horas o durara 10 horas. A lo mejor ya no la vamos a poder aprovechar después de la tercera hora. Pues ya nuestra mente ya no va a poder captar más información. No es que nos haga daño escuchar esta clase 10 horas, no nos va a hacer daño, puede ser que hasta nos haga bien, pero el aprovechamiento va a disminuir. Entonces, colocar imanes mucho tiempo, muchas veces, muchos imanes, no hace daño, pero pierde aprovechamiento. Entonces, es muy importante administrar los descansos. Eso lo podemos ver más en nuestras clases de fines de semana. Les invito a que se conecten el próximo sábado 5 de marzo. Entender que las emociones también van lento, ¿no? No podremos corregir las emociones de un día para otro, o en 5 días, o en 10 días. Muchas veces va a tomar tiempo, ya que estas cuestiones llevan a veces años. Una ansiedad, un trastorno de ansiedad generalizado puede tener ya 5 o 10 años en un paciente y bueno, seguramente va a requerir tiempo. En biomagnetismo nosotros trabajamos a corto plazo, 3 a 5 sesiones en el lapso de un mes a mes y medio. Entonces, esperamos ver resultados en ese mes y medio, 2 meses, los suficientes como para poder referir a un psicoterapeuta y tener un máximo aprovechamiento de este tipo de psicoterapias. Eh, a ver, aquí hay otras preguntas. Déjenme ver si hay algo enfocado a emociones, porque me parece que estamos preguntando a veces algunas otras cosas de otros temas. Dice, eh, ¿se pueden colocar imanes si alguien está presentando un ataque de ansiedad? Pues va a depender. Sí, sí podríamos colocar imanes, aunque no excesivos. O sea, podríamos colocar algunos pares muy específicos de relajación que no interfieran de pronto con el hecho que el paciente quiera ir al baño, quiera hablarle a su terapeuta. O sea, tampoco es como que amarrarlo a una cama y ponérselos a fuerza, ¿no? No, siempre podemos colocarnos imanes cuando tenemos ansiedad. Y puede ser una gran opción, ¿no? O sea, por ejemplo, que de pronto estemos teniendo un ataque de ansiedad, bueno, siempre tener a disposición una línea para poder hablar con nuestro psicoterapeuta, con un profesional, y al mismo tiempo que estamos hablando, podríamos colocarnos algunos imanes aquí, a lo mejor en plexos cervicales para relajarnos, a lo mejor bulbo raquidolumbar, que es de sistema simpático parasimpático, a lo mejor algo a nivel
de respiratorio para mejorar también la respiración, en fin. Los imanes no es la primera línea de atención de un ataque de ansiedad. Lo ideal sería siempre estar en un acompañamiento por parte de un profesional, pero podríamos complementar con imanes, claro que sí, y a lo mejor esa crisis, ese ataque, muy seguramente va a disminuir su intensidad y su duración. Vamos a ver un poquito aquí. Mm. Nos ayudaría mucho palabras empáticas para cada emoción. Ah, pues de eso vamos a hablar en el curso del sábado 5 de marzo. Cómo hacer estas transformaciones terapéuticas del lenguaje, ¿no? Porque a veces encontramos puntos de sexualidad y cómo se lo comunico yo a mi paciente. Bueno, eso es un trabajo que tenemos que también hacer nosotros como biomagnetistas. eh, ¿Qué pasa con la psoriasis? La psoriasis puede tener un tema emocional, sí. Todas las enfermedades pueden exacerbar por un tema de desbalance emocional. Por eso es importante revisar a nuestros pacientes como un todo. Si tenemos un problema de psoriasis, un problema de infección de vías urinarias, un problema de gastritis, las emociones también van a influir mucho en el desenvolvimiento de los síntomas. Y por eso es bueno complementar la salud. A veces como que no tenemos esta cultura, ¿no? De decir, bueno, requiero para mi cuestión de salud, para estar bien, requiero de complementar estos tres terapeutas, ¿no? Por ejemplo, una mujer embarazada va a requerir de un nutriólogo especialista en embarazo, de una ginecóloga especialista a lo mejor en embarazo de alto riesgo y de un psicólogo especialista en embarazo también. Entonces, hoy en día la salud ya es interdisciplinaria. Ya necesitamos empezar a familiarizarnos con el hecho de que vamos a requerir 2 o 3 especialistas, no juntos a veces, puede ser primero uno, después otro, diferentes etapas, trabajar de manera conjunta, pero sí es muy importante que en la salud sepamos que vamos a tener que trabajarla de manera interdisciplinaria. Preguntan aquí de fascitis plantar, bueno, eso no es emocional, pero hay que ponerle imanes ahí a donde está el dolor, con 3 por 7. ¿A qué hora es el seminario? Bueno, aquí está en la diapositiva, de 10 de la mañana a 12 del día. ¿Cuánto es el descanso promedio entre terapia y terapia? Bueno, generalmente cuando nosotros ponemos imanes es bueno descansar 7 a 10 días, ¿no? Entre una terapia y otra. Pero cuando es una cuestión a lo mejor que amerita colocar imanes más seguido, lo más que llegamos a colocar nosotros es un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día sí, un día no. O si es algo muy, muy intenso, a veces colocamos diario, pero no más de 7 días. Nosotros tenemos nuestros esquemas terapéuticos en biomagnetismo y pues siempre respetando también el sentir de nuestros pacientes, porque hay pacientes que saturan rápido. Entonces, muchas veces, aunque ya sepamos que si colocamos un día sí, un día no, un día sí, un día no, es un esquema terapéutico bastante efectivo, hay personas que se pueden llegar a saturar, sobre todo personas del espectro autista que son muy sensibles o personas con hipersensibilidad. Ese tipo de pacientitos, pues a lo mejor sí sería bueno ponerles imanes en vez de un día sí, un día no, un día sí, un día no, pues a lo mejor 2 o máximo 3 veces por semana. Entonces, es algo que también el biomagnetista tiene que aprender a descubrir con sus pacientes, pero obviamente no con una mala estrategia, sino poco a poco. Vuelvo a repetir, no todas las personas aceptan el magnetismo de los imanes de igual forma. Pues es como cualquier otra cosa, ¿no? De pronto yo puedo comer mole y a mí no me pasa nada, pero si le doy de comer mole a lo mejor a mi abuelita que tiene 99 años, pues a lo mejor ya le empieza a causar más síntomas, ya le causa molestia, diarrea, gastritis, reflujo, en fin. Entonces, yo ya sé que yo puedo comer 2, 3 cucharadas de mole y mi abuelita solamente puede comer la mitad de una cucharada, nada más para darle un poquito de sabor a su arroz. Entonces, lo mismo va a suceder con los imanes. De pronto los imanes, sobre todo si somos muy sensibles en cuestión de olfato, de gusto, de oído, de tacto o a nivel emocional, seguramente los imanes nos pueden llegar a saturar un poco más de lo debido y tal vez en esos casos lo máximo que podríamos llegar a colocar de imanes en una semana serían 2 o 3 veces. Pero la gran mayoría de personas, por lo menos aquí en Latinoamérica, podemos colocar imanes
un día sí, un día no, es decir, 4 veces a la semana. Y con eso no hay, por mucho tiempo, ¿no? Y por eso sería una forma, digamos, adecuada. Sin embargo, vuelvo a repetir, es algo que se estudia más en nuestros cursos. Eh, el protocolo de estrés que les hice llegar a nuestros pacientes, a nuestros alumnos. Bueno, algunos protocolos que tenemos nosotros son para relajación y eso los podemos utilizar, claro que sí, a veces por 5 días seguidos porque se complementan unos con otros, claro que sí. Pero si quieren saber un poquito más acerca de biomagnetismo emocional, bueno, pues conéctense el sábado 5 de marzo, pidan informes al teléfono que tenemos aquí en pantalla. Preguntan aquí, ¿cómo saber si un paciente ya se saturó? Bueno, muchas veces saturan porque empiezan a sentir un poco de intranquilidad cuando colocamos muchos imanes o también porque los pares decimos nosotros, ya no despolarizan, o sea, ya no se corrigen. Yo estoy poniendo imanes y vuelvo a revisar y vuelven a salir. Y uno dice, oye, algo no está pasando, o sea, estoy revisando a mi paciente, siguen saliendo los mismos puntos, pues seguramente es porque necesita un descanso y a lo mejor mañana o pasado mañana volver a intentarlo para corregir estos puntos, ¿no? Entonces, nosotros como biomagnetistas tenemos muchas técnicas que se tienen que aprender forzosamente en nuestros cursos de biomagnetismo para saber cuando un paciente ya saturó, cuando un paciente requiere un descanso terapéutico, cuando un paciente requiere de una estrategia terapéutica para poder llevar a cabo sus procesos de balance energético o electromagnético. Algunos protocolos que yo les hago a veces sí tienen los 5 días seguiditos para colocar imanes y está bien, pero obviamente valoro. El otro día estaba revisando una pacientita con trastorno del espectro autista y tuve que sí dejarle más espaciado porque finalmente por experiencia, pues ya sabía que iba a saturar, ¿no? Iba a no tener un máximo aprovechamiento de la terapia. Entonces tuve que colocarle descansos de manera muy estratégica. Entonces, conéctense el sábado 5 de marzo para aprender un poquito más acerca de transformación del lenguaje terapéutico, protocolos emocionales y de relajación, rastreo avanzado y también administración de descansos en el paciente con cuestión emocional, con saturación magnética por cuestión emocional. Chicos, me dio mucho gusto verlos. Este videito pues lo vamos a subir aquí a nuestro canal de YouTube y lo podrán ver el día de mañana. Cuídense mucho, les dejo más información en la descripción y en los comentarios del video. Espero que estén muy bien y hasta pronto y gracias por conectarse. Y feliz día del amor y la amistad. Aprovechen mucho el día de hoy para ser felices y para agradecer por todo lo que la vida nos ha dado, tanto en bendiciones como en aprendizaje. Cuídense mucho y hasta pronto.